Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Castañeda y yo voy a exponer sobre el convenio arbitral. Alcance personal del convenio arbitral. El convenio arbitral alcanza a las personas signatarias del convenio arbitral, que son aquellas personas que son parte de la relación jurídica material que signaron o firmaron el convenio y el contrato. Según Alvarado y Ortegui nos dice, determinan que el consentimiento en relación al convenio arbitral genera que las partes puedan signar el contrato y en consecuencia el convenio arbitral dándoles la facultad de participar en el arbitraje. Esto quiere decir que el consentimiento es una figura material, es una figura indispensable, al igual que el acto jurídico del artículo 140 del Código Civil, en el que el consentimiento valida el acto jurídico. ¿Los terceros pueden verse afectados por el arbitraje? Sí, el laudo solo surtirá efectos de las personas que formaron parte del arbitraje. Esto es importante. Las partes en el convenio arbitral tienen la libertad de a quienes incorporarán el proceso arbitral, es decir, que pueden llamar a un tercero. ¿Cómo no? Eso depende exclusivamente de las partes, pero pueden verse afectados por el arbitraje si es que son, ¿no?, llamados como parte del proceso. Esto también es importante, que los terceros no pueden incorporarse al arbitraje bajo figuras procesales como litisconsorte, más sí como de ser llamados por las partes. ¿Qué nos dice la doctrina? Según Nigel Blackaby and Parasites, en Third Parties to the Arbitration Agreement se establecen que third parties to an arbitration agreement have been held to be bound by or entitled to rely on such an agreement in a variety of ways. First, by operation of the group of companies doctrine. Pursuant to while to be benefits and duties arising from an arbitration agreement may, in certain circumstances, be extended to the other members of the same group of companies. And secondly, by operation of general rules of private law, principally those government assignment agency and association. Es decir, que para la doctrina, existen dos formas. La primera es que eh, sea por una aplicación de la doctrina del grupo de empresas, según la cual los beneficios y deberes derivados de un convenio arbitral podrá, en determinadas circunstancias, extenderse a otros miembros del grupo de sociedades. Y en segundo lugar, por aplicación de las normas generales de derecho privado. En este caso, podemos poner como, por ejemplo, el Código Civil, en el que se establece las normas que rigen la cesión, la agencia y la sucesión. Pero siempre y cuando se cumpla con que las partes ya sean llamadas a un proceso arbitral, ¿no? Extensión del convenio arbitral a partes no signatarias. Según el artículo 140 del Decreto Legislativo 1071 de la Ley de Arbitraje peruana, el convenio arbitral se extiende a aquellos que no necesariamente firmaron el contrato y el convenio, sino a aquellos que de buena fe, participación activa y de forma determinante en cuanto a la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato, y de aquellos que no demostraron su consentimiento, firma, pero sí que estuvo al tanto del contrato y convenio. Según la doctrina, según Irraí Conejero, citando a Jorge Santisteban, lo explican de manera acertada. Indica que el consentimiento no puede faltar, pero podría no haberse manifestado de ninguna forma expresa, es decir, que pudiese no haberse signado el contrato, pero sí de manera tácita. Esto es a través de conductas, como la participación en la vida contractual o la televisión de derechos o beneficios contractuales que permiten inferir la voluntad de arbitrar en el marco de la coherencia de vida a la que obliga el principio de buena fe. Esto hace alusión al consentimiento tácito, es decir, que no basta que el consentimiento sea manifiesto en un contrato, una firma, con una rúbrica, para que los efectos del laudo arbitral afecten a aquellas partes, sino a aquellas partes que no firmaron dicho contrato o convenio, pero que su participación haya sido activa y que ésta sea demostrable en la relación contractual. Si es que se ha pretendido derivar también derechos o beneficios sobre el convenio, también está obligado al convenio arbitral. Levantamiento del velo societario. Esto se da cuando la personalidad jurídica de la sociedad no funciona de forma independiente de la persona que la controla, por lo que existen elementos mínimos tales como la dirección absoluta de una compañía principal sobre una subsidiaria, como si su autonomía forma legal no existiera. Esto es decir, que la empresa matriz eh, tenga la subsidiaria en otro, pero las decisiones las tome ellos, ¿no? Y no permitan de que la subsidiaria actúe como tal, ¿no? Uso indebido fraudulento que genere perjuicios a sus contrapartes también.
que nos dice la doctrina cantuaria, determina tres aspectos fundamentales que coinciden con el artículo 14 del Decreto Legislativo 1071 en virtud de la jurisprudencia vinculada al caso TGS. El reconocimiento del arbitraje como verdadera jurisdicción, el principio general de buena fe en la prohibición del abuso del derecho. Y hay también criterios específicos, tales como los directivos de la subsidiaria actúan según los intereses de la sociedad. Las subsidiarias no traten cuestiones comerciales como su principal manera independiente. Nos habla de una dependencia de. Stopel o actos propios. Según Correa, citando a Díez Picasso, en su obra Reflexiones para Colombia, a propósito de la nueva ley de arbitraje peruana, establece que el stopel se determina en cuanto a, dentro de un proceso, de una persona está impedida para hacer una alegación, aunque sea cierta, que esté en contradicción con el sentido objetivo de la anterior declaración o de su anterior conducta, y por tanto, una persona no puede serle permitido negar un estado de hecho que ella ha establecido como verdadero expresamente por medio de palabras o implícitamente a través de su conducta. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que si existiese una contradicción entre las dos declaraciones, entre dos declaraciones de una persona, no se le puede permitir una alegación. Requisitos del stopper. Por lo tanto, podemos establecer algunos requisitos del stopper: la identidad de sujetos, carácter vinculante de la conducta, que sea coherente con el proceso, y la contradicción entre la conducta inicial y la posterior. Dentro del proceso, una conducta o inicial que se contraponga con la conducta posterior, pero dentro del proceso en el que esté marcado. Convenios multiparte. Es una situación de múltiples partes en que no todas las partes del procedimiento arbitral no serán necesariamente todas las partes obligadas por la cláusula arbitral, y a la inversa. Puede haber partes en el procedimiento arbitral que no fueron partes de la cláusula arbitral original, o al menos no signatarios del contrato en que se les incluyó, según el profesor Bernard Hanotiu. Según Cantores y Repeto, los convenios multipartes se definen de la siguiente manera: a diferencia de un arbitraje en el cual existe un contrato único, en un arbitraje con múltiples contratos la solución de las controversias es mucho más compleja y dependerá de las circunstancias propias de cada caso en concreto. Tipos de contratos multiparte: contratos con consorcios conformados por varias empresas, contratos con joint venture conformados por varios socios, contratos de compraventa de acciones con varios accionistas. ¿Pueden surgir problemas con los convenios multiparte? Existen algunos supuestos, tales como varios contratos por diferentes partes. Por ejemplo, varios contratos entre propietario, contratista, proveedores, subcontratistas. Cada parte se involucra en las cuestiones controvertidas. Es como que en una empresa uno se obligue con el propietario, alquile un local, se obligue con él, luego se obliga con la persona a la que le trae la comida, con el que le trae, no sé, útiles de aseo, implementos, etcétera. ¿Tiene solución? Sí, existen dos tipos de soluciones: la consolidación del arbitraje, cuando se unifican las contrapartes en el mismo proceso arbitral. Pero si esto no se logra, se puede celebrar, pues se considera la segunda, ¿no? Que es la celebración de audiencias o arbitrajes continuos. Cuando no se logra consolidar las partes en un mismo proceso arbitral, pueden renunciar parcialmente, como son partes de la misma relación comercial, a la confidencialidad del arbitraje, celebrando audiencias diferentes, pero del mismo proceso arbitral. Alcance material del convenio arbitral. El alcance material alude a las cuestiones o materias que pueden o son sometidas al arbitraje. La redacción del convenio arbitral es relevante para determinar las cuestiones sometidas al arbitraje. Existe cláusula abierta, cuando expresamente se establece que todas las controversias derivadas del contrato pueden ser sometidas a un proceso arbitral, y la cláusula cerrada, cuando se determina singularmente cuáles controversias derivadas del contrato específicas pueden ser sometidas a un proceso arbitral. Es decir, se determina qué objeto del contrato puede ser sometido a un proceso arbitral. Arbitrabilidad. Citando al profesor González de Cosío, el cual también hace una cita al artículo 2, numeral 1 de la Convención de Nueva York, diciendo un asunto que puede ser resuelto en arbitraje, determina que esto significa que hay controversias que no podrán ser necesariamente resueltas por arbitraje, es decir, que no son arbitrables. ¿Qué opina la legislación? El artículo 2, numeral 1 del Decreto Legislativo 1071, establece las materias que podrían ser susceptibles del arbitraje, tal como se observa en la lámina. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los contratos o acuerdos internacionales autoricen. Todo aquello que sea pactado por las partes que se desligue o sobreponga por los límites impuestos por dicho artículo no podrá ser materia de arbitraje. Criterios para determinar la arbitrabilidad.
El criterio principal para determinar la arbitrabilidad es la libre disposición o disponibilidad de la materia. Es decir, las partes solo podrán acudir a arbitraje sobre las materias consideradas de libre disposición. En la ley de arbitraje se evita enumerar una lista de materias no arbitrables. La norma permite que ciertas materias que no son de libre disponibilidad puedan ser objeto de arbitraje, si los tratados o acuerdos internacionales lo autorizan. Lo mismo refiere el artículo 34, numeral 2 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en que establece que el laudo arbitral puede ser anulado por el tribunal se- cuando, según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público de este Estado. La Convención de Nueva York, en su artículo 5, también nos hace referencia a la misma interpretación o lo que establece la anterior lámina, de eso referente a la Convención de Derecho Mercantil Internacional, que es multicontrato. Puede ser extendido a otros contratos relacionados, entonces se deberá estar sumamente atento a la existencia de un convenio arbitral global, escenario ideal, o un convenio arbitral con una relación amplia, según Cantuarias y Repeto. Tiene incompatibilidades, por ejemplo, cuando tiene diferentes sedes de arbitraje, diferentes centros del arbitraje, diferente número de árbitros o procedimientos para elegirlos, distinto idioma o requisitos temporales, pacto de arbitraje de derecho versus de conciencia, un contrato con cláusula arbitral y los demás contratos sin cláusula arbitral, diversos contratos con la misma cláusula arbitral o cláusula compatible, y diversos contratos con cláusulas no compatibles o con foro judicial, diversos contratos con partes y relación jurídica diferente. Patologías del convenio arbitral: acuerdos bilaterales, son acuerdos arbitrales con instituciones arbitrales inexistentes, referencias a dos sedes o instituciones arbitrales, acuerdos que contienen cláusula arbitral y foro judicial, convenios arbitrales con errores en la institución de arbitraje y la sede, eh, convenios arbitrales con árbitros incompetentes, muertos o que no estén disponibles, que esto hace que sea prácticamente imposible que haya arbitraje, cláusulas con alcances indefinidos, convenios arbitrales, opciones o no vinculantes. Cláusulas escalonadas: establecen procedimientos previos para poder iniciar el arbitraje. Son mecanismos de solución de controversias que se pactan para que se realicen antes del arbitraje. Se escalona la controversia hasta que se realice el arbitraje. Puede ser mediación, dispute boards, trato directo, negociación directa entre las partes, entre otros. Regresando un poquito aquí a las partes donde dice acuerdos que contienen cláusula arbitral y foro judicial, es cuando se habla de una cláusula de controversias que sí se permite ir a arbitraje, y cuando hay otras que dice que tiene que irse directamente a un foro judicial, en este caso una dependencia del Poder Judicial peruano, haciendo un ejemplo, ¿no? Cuando hace referencia también a dos sedes o instituciones arbitrales, cuando pactan hacer el arbitraje en ejemplo, ¿no? En Argentina, en Buenos Aires, y a la vez hablan de hacer en Colombia, ¿no? En el mismo contrato, haciéndolo prácticamente imposible. Y también cuando hacen acuerdos arbitrales con instituciones arbitrales inexistentes, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer supongamos que en Perú no existiese ninguna Cámara de Comercio y pacten hacer justamente aquí mismo una, un proceso pacten a arbitrar una controversia aquí en el Perú cuando no tendríamos sede de arbitraje, ¿no? Básicamente eso. Gracias.